Estrenábamos este canal Ajedrez desde cero con un vídeo explicando las reglas del ajedrez, pero resulta que no basta con conocer las reglas reales, sino que tenemos que estar prevenidos con las reglas falsas que circulan por ahí y que muchos jugadores, muchos adversarios van a tratar de convencernos de que eso es tal y como ellos creen. Pero aquí te explico cuáles son esas reglas falsas para que estés prevenido. Bienvenido amigo Luisón a un nuevo vídeo de este bello juego llamado Ajedrez, donde vamos a analizar esas falsas reglas que circulan por ahí, comenzando con una que muchos tratan, es quizá la más extendida de las reglas falsas. Nos la vamos a encontrar más de una vez, esos rivales que quieren en su primera jugada mover dos peones al mismo tiempo, solo un pasito. Claro, las matemáticas son como cuando mueves un peón, puedes elegir cuando mueves un peón que todavía no se ha movido, puedes elegir entre darle un paso o dos pasos. Pues en mi primera jugada voy a dar solo un pasito, pero a dos peones. Esa regla tan extendida es falsa, no se puede hacer eso. Sí que puede, con cualquiera de tus peones, cuando todavía no se ha movido, elegir entre darle un paso o dos pasos, pero nunca dos peones pueden dar un paso. Algunos dicen que es como una mala traducción que hubo de las reglas y que ha pasado de generación en generación y nos lo encontramos muy a menudo. Pero ya sabéis que esa regla no existe, no es verdadera, no se puede hacer. Y esta otra sobre la promoción también es muy frecuente. Esos jugadores que piensan que cuando el peón acaba su recorrido, llega al final de su recorrido y puede promocionar, hay primero quien piensa que solo puede ser una dama, que solo lo puedes cambiar tu peón por una dama. Lo cual es falso porque lo puede promocionar por la pieza que tú quieras, lógicamente, excepto otro peón o el rey. Pero luego esto es muy extendido, hay quien piensa que el peón cuando promociona solo se puede cambiar por alguna de las piezas que haya sido capturada. Por ejemplo, en esta posición yo si avanzo, pues habría quien no me permitiría coronar una dama porque ya tengo otra dama. Pues sí, se pueden tener dos damas, tres damas, conforme vas coronando peones, conforme llegas a la promoción. No siempre es mejor pedir una dama, hay excepciones donde puede ser mejor promocionar otra pieza, pero tienes derecho a promocionar la pieza que quieras, excepto otro peón o el rey. Y esta regla, sobre todo para los torneos de ajedrez, está muy extendida y cuidado, sobre todo aquellos que algún día jueguen torneos, porque entiendo que en una partida amistosa esto prácticamente no sería aplicable. Pero hay quien en una partida amistosa, cuando llega con el peón a la última fila, si ya tiene una dama y quiere otra dama, y no hay una dama cerca, en caso de que haya una torre, te ponen en el tablero la torre al revés, no la torre en su posición normal, sino al revés, simbolizando que es la dama. Entiendo que en una partida amistosa, donde tú llegas con el peón al final y no tienes otra dama, pues podrás cambiarlo por lo que simbolice la dama, como si es un bolígrafo o es cualquier cosa que tenga cerca, el tapón de una botella, da igual y simbolizaría otra dama. Pero en los torneos, cuando el peón llega al final, puedes parar el reloj y buscar otra dama. Si no se encuentra ninguna dama cerca, llamar al árbitro y que busque una dama. Pero nunca poner una torre al revés, porque hay algunos, depende del árbitro que te toque, podría decirte que eso se queda como torre y ya no es una dama. Has puesto una torre, la hayas puesto al revés o la hayas puesto como sea, se queda como una torre.
Y otra regla bastante extendida también es con respecto al ahogado, porque hay jugadores que no conocen esa regla. Como sabemos, el ahogado es una situación en donde al bando que le toca mover no tiene disponible ninguna jugada legal, pero tampoco le están dando jaque, puesto que si fuera jaque sería jaque mate. Te dan jaque y no tienes jugada legal, es jaque mate. Pues bien, por ejemplo, en la posición que tenemos ahora mismo en el tablero, si la dama mueve a C7, el rey no tiene ninguna jugada legal porque la dama está controlando precisamente las casillas a donde podría ir ese rey. Le toca mover al negro, es ahogado. Bueno, pues en una situación como esta, algunos lo que dicen es que, bueno, pues si yo tengo la dama, gano yo por puntos, tengo más puntos y recurren a los puntos. Tengo la dama que vale más y tú no tienes ningún punto, o si hubiera alguna otra pieza, porque se puede estar ahogado y tener algún peón bloqueado, o en fin, o alguna pieza que no se pueda mover porque no tenga capacidad de moverse en esa situación. Así que hay quien dice, bueno, pues yo tengo más piezas o tengo piezas que valen más, gano yo la partida. No, no, no se gana por puntos en ajedrez, se gana por jaque mate. La obligación de capturar me parece que es una regla de las damas, que algunos han traído al ajedrez. Esta es menos frecuente, pero alguno hay que jugando al ajedrez, si tienes la posibilidad de capturar una pieza, te obligan a ello, te dicen que tienes que capturar la pieza, como ocurre al parecer en el juego de las damas, pero en el ajedrez eso no se puede hacer. Si existe el jaque al rey, ¿por qué no va a existir el jaque a la dama? Pues bien, hay jugadores a los que en una partida le acaba ganando la dama, capturan la dama, amenazan la dama, él no se da cuenta y le capturas la dama. Y te dice, pero no me has avisado, hay que avisar, hay que decir jaque. Pues bien, en primer lugar, y esto creo que es otra cuestión que en una partida amistosa pues no tiene tanto sentido, pero en los torneos de ajedrez o entre jugadores experimentados en ajedrez, el jaque al rey no se anuncia, ni siquiera tienes que decirle jaque. Lo que ocurre es que cuando tienes ya cierto nivel, enseguida te das cuenta de que te están dando jaque, no hace falta que te lo digan. Incluso en los torneos, si te hablan para algo que no sea necesario, incluso se supone que te molestan, o sea que no está permitido. O sea que el jaque ni se anuncia, el jaque al rey. Pues imaginaros el jaque a la dama, que no existe porque si amenazan la dama no es jaque. Bueno, pues hay quien habla del jaque a la dama y viene a significar que cuando amenazan la dama, cuando te amenazan la dama, te tienen que avisar. Por supuesto, eso no es así. Con lo que os acabo de comentar os lo he dicho todo. Ni siquiera el jaque al rey hay que avisarlo en un torneo de ajedrez, aunque en una partida amistosa y entre principiantes, entre amigos, es muy normal que el jaque se anuncie. Hay una regla de ajedrez muy importante, tanto en los torneos como en una partida amistosa se puede llevar a cabo. La regla de pieza tocada, pieza movida. Esta regla viene a decirte que si en una partida tú tocas una pieza, ya tienes que moverla. Y cuando tocas una pieza y la sueltas en una casilla, ya la tienes que dejar en esa casilla. Eso es muy importante que lo tengamos presente. Por supuesto es una regla aplicable en los torneos y en una partida amistosa podéis no aplicarla, pero en ajedrez un poquito serio, si tocas una pieza tienes que moverla y si la mueves y la sueltas en una casilla, ahí se queda. Esto quiere decir que si yo muevo una pieza, arrastro una pieza, la dejo sobre una casilla, pero no la suelto, puedo elegir todavía dónde moverla, puedo llevarla a otra casilla. Si no la he soltado en una casilla, puedo elegir dónde puedo moverla. Pero si la toco, tengo que mover esa pieza y si la suelto, tengo que dejarla ahí. Pero hay gente que piensa que si no suelta una pieza, es decir, si la toca pero no llega a soltarla y tú le dices pieza tocada, pieza movida, te dice no, como no la he soltado, puedo todavía hacer la que yo quiera. Bueno, pues no es así. Si tocas una pieza, ya lo sabéis, tienes que moverla y si la sueltas, tienes que dejarla en esa casilla. Pieza tocada, pieza movida.
Por último, es muy frecuente y he visto en muchos torneos escolares el que alguien acaba su partida diciendo que ha ganado porque ha capturado al rey enemigo. La partida de ajedrez acaba con el jaque mate. Para ganar una partida necesitas dar jaque mate o que tu rival abandone la partida antes, rinda antes de que se produzca ese jaque mate. Pero la partida nunca va a acabar por capturar el rey. De hecho, eso es una jugada que no existe en ajedrez, capturar al rey enemigo. Esto quiere decir que si tú das un jaque, es decir, amenazas el rey enemigo, pongamos que en esta posición yo juego alfil b3 y amenazo el rey enemigo, y mi rival no se da cuenta y pongamos que con la dama captura mi caballo, yo no puedo entonces comerme el rey y decir que he ganado. No. ¿Qué es lo que hay que hacer en esos casos? Avisar, decirle, no puedes capturar el caballo, te estoy dando jaque. Pero cuidado porque aquí hay una regla, una pequeña picaresca, y es que, como acabamos de decir, pieza tocada, pieza movida. Si mi rival, por ejemplo, cuando yo daba jaque hubiera tocado el caballo, le hubiéramos avisado y tendría simplemente, no puede hacer nada con ese caballo ante el jaque y tendría que mover o el rey o poner la torre delante, bueno, parar el jaque de alguna manera, porque el rey está en jaque. Pero si ha movido la dama por error, porque quería capturar ese caballo o lo que sea, se le puede decir, estás en jaque y tienes que mover la dama, con lo cual la única jugada legal que tendría sería dama de 5 para cubrirse del jaque. Ay, esto no le va a alegrar nada a tu rival, pero las reglas del ajedrez son así. Y si te han gustado estas reglas, bueno, no sé si te han gustado o no, pero por lo menos que no te tomen el pelo con ellas porque son reglas que no existen, todas las que hemos mencionado. Amigos, si te ha gustado, like, comparte, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo.